Hola, bienvenidos. Mi nombre es Berlaider López, estudiante de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Eh, en esta pequeña exposición voy a hablar sobre unos temas, métodos avanzados de investigación cualitativa. Vamos a hablar sobre el proceso de mediación y análisis de datos. En el análisis cualitativo, las etapas no se suceden unas a otras como en el sistema secuencial de los análisis convencionales. Es un esquema en espiral, ya que obliga a retroceder una y otra vez a los datos para incorporar los necesarios hasta dar consistencia a una teoría concluyente. El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo. Los datos son muy heterogéneos, ya que provienen de entrevistas, pueden ser individuales o en grupo, como de observaciones directas, de documentos públicos o privados o de algunas notas metodológicas. Huberman y Miles proponen tres subprocesos vinculados entre sí para realizar el análisis. El primer proceso es la reducción de datos, donde se seleccionan y condensan datos, y esto se realiza para elaborar también el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar los participantes y los instrumentos de recogida de datos. En segundo lugar, tenemos la presentación de los datos, la cual facilita la mirada reflexiva del investigador a través de presentaciones concentradas como pueden ser resúmenes, sinopsis, croquis, diagramas, entre otros. En tercer lugar tenemos la elaboración y la verificación de las conclusiones. Aquí se utilizan algunas tácticas para extraer significados de los datos, como pueden ser la comparación-contraste, el señalamiento de patrones y temas. En el análisis de contenido cualitativo se basa en un modelo por pasos propuesto por Meiring, donde primero se selecciona un modelo de comunicación, seguimos con el preanálisis, la definición de unidades de análisis, la elaboración de reglas de análisis y la elaboración de códigos, posteriormente la definición de categorías y por último la síntesis final. En el primer paso, que es la selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación, es donde se necesita definir una postura teórica, disciplinar o profesional sobre el mismo. El análisis de contenido desde el enfoque cualitativo necesariamente se ceñirá a suposiciones previas sobre la forma de hacer y comprender la ciencia. Este paso se lleva a cabo desde el momento en que se formula la intención investigativa. En segundo paso tenemos el desarrollo del preanálisis. Se trata del primer intento de organización de la información. Es un periodo dominado por la intuición, pero que tiene por fin establecer una forma de hacer las cosas con respecto al contenido a analizar. En este punto, según Bardeen, es el primer paso que implica tres objetivos, donde se colectan los documentos o el corpus de contenidos, se formulan las guías de trabajo, de análisis y se establecen indicadores que den cuenta de temas presentes en el material analizado. En el tercer paso tenemos la definición de las unidades de análisis. Las unidades de análisis corresponden a los trozos de contenido sobre los cuales
comenzaremos a elaborar el análisis. Hernández nos dice que las unidades de análisis representan los segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados e individualizados para posteriormente categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a partir de ellos. En el cuarto paso tenemos el establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación. Estas reglas pues indican al investigador y a otros que participen en el análisis cuáles son las condiciones para codificar y eventualmente categorizar un determinado material. No sobra decir que estas reglas están abiertas a posibles modificaciones. Las reglas aquí definidas servirán luego para permitir que otros investigadores comprendan los criterios que se deben seguir en la clasificación del contenido restante. Una vez que los datos ya han sido segmentados y agrupados conforme a las reglas de análisis, se tiene que brindar un identificador a cada grupo. Estos identificadores son los que reciben el nombre de códigos y pueden adoptar la forma ya sea de un concepto conocido, una palabra o un símbolo. En el quinto paso tenemos el desarrollo de categorías. Aquí podemos definir las categorías como los cajones o casillas, en donde el contenido previamente codificado se ordena y clasifica ya de modo definitivo. Aquí pues queda claro que la gran parte de la tarea de categorización depende más del investigador que de los factores ajenos a él. Es en este momento donde se pone en práctica lo que es la creatividad, la capacidad de integración y síntesis. Se espera que las categorías representen nuevas aproximaciones teóricas, nuevas formas de entender la información recogida. Y en el sexto paso y último, se tiene la integración final de los hallazgos. He aquí todo el desarrollo analítico de la aproximación cualitativa de contenido que se ha expuesto se vierte en la síntesis final de estudio. En este paso, podemos decir que toda la síntesis final hará uso de las categorías y los códigos que ya han sido utilizados. Los objetivos o guías de análisis son los elementos centrales de la construcción teórica final. Los niveles de teorización, bueno, primero que todo, el trabajo de teorizar consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones. Martínez en el proceso de creación de teoría señala algunas opciones, recursos o ayudas mentales que podemos utilizar. Por ejemplo, la utilización de teorías existentes, la generación de teorías originales, el uso de analogías, metáforas y modelos, o la diagramación de las estructuras emergentes. Martínez refiere que los niveles de teorización pueden plantearse desde un nivel descriptivo normal o desde una descripción endógena. El nivel descriptivo normal es el nivel de interpretación que se podría decir más bajo, donde se toman como referencia las teorías vinculadas con la temática del estudio. A este nivel se vinculan lo que son los trabajos de pregrado y de maestría.
Por otro lado, tenemos el nivel de descripción endógeno. Se alcanza a partir de una mayor elaboración mental. La descripción generada se realiza desde adentro. A este nivel ya es propio de investigaciones de tesis doctorales. Las profesiones, los colectivos disciplinares desarrollan estatutos éticos que son aplicados a la conducta y procedimientos profesionales de sus miembros. Se tienen unas funciones que es identificar el estatus profesional de la categoría de trabajo, estableciendo sus obligaciones, funciones o prácticas. También constituyen un intento de explicar que el ejercicio de la profesión tiene un compromiso hacia el bienestar de la misma y de las personas a las cuales se dirige por encima de cualquier otra consideración. Se tienen unas cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación, en investigación cualitativa. El primero es el consentimiento informado, que es un código ético desarrollado inicialmente en el campo biomédico. Este consentimiento informado se crea con el fin de prevenir prácticas experimentales en dicho campo que pudieran violar los derechos individuales. Este concepto también ha sido incorporado al ámbito de la investigación social. Por otro lado, se tiene la privacidad y la confidencialidad, que es la seguridad y protección de la identidad de quienes participan en la investigación. La confidencialidad de la información obtenida es el principal procedimiento para garantizar la privacidad y la intimidad de las mismas. Ninguna persona debe sufrir daño ni sentirse incómoda con el desarrollo de una investigación desde su planteamiento inicial hasta la elaboración de informes y posibles publicaciones. Muchas gracias.